¿Fumar aumenta la probabilidad de ser adicto a la venganza? El 20% de nosotros realmente podría volverse adicto a eso. Dices que Estados Unidos quizá ya es una nación adicta a la venganza. Piensa en un ataque de venganza como en un infarto. Es una emergencia médica. El 95% de las personas dirán que han tenido deseos de venganza. Creo que algunas personas se preguntan, ¿esto realmente es una adicción? Los estudios muestran que tienes más ansiedad y depresión. Está arruinando tu vida. Este es un tema jugoso, la ciencia de la venganza. Casi tabú como un vicio. Sabes, tengo que admitirlo. Odio admitirlo. Supongo que a veces puedo ser vengativo. Bueno, lo fantaseo. En realidad no hago nada. ¿Eso me hace mejor persona o solo la persona más cobarde? No estoy seguro. ¿Tú qué opinas? Quizá empecemos ahí. Es un lugar interesante para empezar. No juzgaré si eso te hace mejor o peor, pero diré esto. Probablemente alrededor del 95% de las personas, según estudios que se han realizado, revelarán que, como dije, el 95% de las personas informan que tienen deseos de venganza y fantasías de venganza. Así que estás en la gran mayoría. Lo extraño de esto, sin embargo, es que, si está bien, estoy tan enojado con fulano por algo legítimo. Si los atropellara un camión de basura, no me importaría. En realidad, eso no es cierto. En cuanto me digo eso a mí mismo, sé que no es verdad. No es que en secreto me caiga bien, aún podría odiarla, pero bueno, esto va a sonar psicópata, pero así es. Prefiero salvarles la vida para que se sientan peor. Como, wow, ese tipo en serio me empujó para apartarme del camión de la basura. Yo soy el malo. Él es buena persona, casi quiero darles un riñón y decir, ¡ja! Ahora estoy en ti para siempre y me debes una que nunca podrás pagar. Así de buena persona soy, o sea, lo he hecho. Es como un extraño inverso, como, ¿cuál es el opuesto de la venganza? ¿Cuál es el opuesto? No lo sé. Sí, bueno, el opuesto podría ser el perdón, ¿no? Podría ser perdonar a la persona que te hizo daño en vez de tratar de hacerla sufrir. La venganza significa, ya sabes, la venganza significa castigar, hacer, infligir dolor a alguien que percibes que te ha causado dolor. Así que darle tu riñón para salvarle la vida no es venganza. Aunque podrías estar pensándolo de esa manera, diciendo, me deberás toda la vida, pero en realidad no busco venganza. Sí, no lo sé. Es complicado, ¿verdad? Porque claro, esa no es la única razón por la que lo haría. Quisiera hacer algo así para demostrar que soy buena persona o algo así. De hecho, en realidad tengo una fantasía extraña de darle mi riñón a alguien, no a una mala persona. Y idealmente sería alguien de mi familia, pero eso es, qué increíble poder hacer algo así por alguien. No sé por qué quiero hacer esto, pues es una cirugía horrible y la recuperación parece brutal. Estás con medicamentos, probablemente es horrible, según todos dicen, ¿no? Solo lo harías por alguien a quien realmente amas. También pienso que es un honor hacer algo así. Esto no tiene que ver con la venganza, solo se me ocurrió porque al leer sobre esto la venganza suele estar implicada. ¿Quieres humillar a alguien? ¿Quieres que alguien muera o salga herido por tu culpa? Y como que tengo un destello de eso, pero me encantaría poder hacer algo tan bueno por alguien así. Que cambien su forma de ser para siempre, ¿verdad? Esa es la fantasía. Tal vez es como haces algo tan amoroso que realmente despiertan y se convierten en una buena persona. Es muy Disney, ridículo y poco realista. De hecho, me encanta eso. Y no escuchas a mucha gente decirlo, pongámoslo de esta manera. Pero creo que tal vez más que una cantidad mínima de personas lo piensan de vez en cuando de diferentes maneras. Todos queremos ser héroes, o al menos muchos lo desean, y eso es un acto heroico como lo que describiste. Sí, pero igual parece egoísta, no es como si lo hiciera por ellos. Pero también es como, mira el halo sobre mi cabeza después de haber hecho esta cosa increíble. O sea, sigue siendo totalmente egoísta. Aunque el efecto secundario sea así, está bien, no morirás joven por una enfermedad renal, pero mírame. ¿Dónde está la parte narcisista ahí? Quizá tal vez podríamos entrar en ese tema, pero no soy un experto en, ya sabes, narcisismo. Probablemente hablas con la persona equivocada. En la escala de venganza, eso es bajo porque ayudas en vez de dañar.
Sí, no creo que realmente intentaría volver a centrar la atención en mí mismo. Me gustaría pensar que hay una pequeña parte de bondad, ya sabes, de amabilidad genuina aquí, solo una especie de generosidad que no está contaminada. No lo sé, quizá me engaño. Tal vez es tonto preguntar, ¿por qué queremos venganza? Realmente no hay ningún valor inherente en eso, o sea, no lo veo. Mi vida no mejora si alguien que creo que es un desgraciado es atropellado por un coche. Aún así, muchos de nosotros deseamos cosas así, ¿verdad? Queremos que nuestro exnovio que nos engañó reciba una golpiza o algo peor, ¿verdad? Queremos eso. Pero tu vida no mejora, porque de hecho podría incluso empeorar si también es el padre de tu hijo, ¿verdad? Aún así no me molestaría si te atropella un taxi. Sí, estás hablando de dos cosas distintas. Schadenfreude, ¿verdad? Que es obtener satisfacción del sufrimiento de alguien más que tú no causaste, ¿verdad? Sabes, alguien a quien tal vez envidias o desprecias. Y finalmente les llega su merecido, pero no tuviste nada que ver con eso. Tú no les hiciste daño, pero te enteras de que les ha caído una mala suerte. Esa es la idea de Schadenfreude y está relacionada con la venganza, pero buscar venganza se trata de que tú seas el instrumento de su sufrimiento. Entonces, ¿por qué lo haríamos? Ya veo, ¿por qué hacemos eso? Es tu pregunta. ¿Por qué querríamos hacer sufrir a otra persona? Y hacemos eso porque nos hace sentir mejor de la misma manera en que las drogas o el alcohol nos hacen sentir mejor. Eso es lo que la nueva neurociencia nos está mostrando, que cuando estamos sufriendo nos sentimos victimizados o nos sentimos humillados, traicionados, avergonzados, insultados, irrespetados, cualquiera de esos. Cuando sentimos eso es como un dolor físico en el cerebro que busca que ese dolor pare. La forma más rápida de lograrlo es conseguir una descarga de dopamina, y eso es lo que obtenemos, y activamos el circuito de placer y recompensa de la adicción para conseguirlo. Por eso solo nos sentimos mejor un tiempo. Es breve, pero es una euforia corta, es una euforia poderosa, y para algunas personas es una euforia que quieren una y otra vez y puede volverse adictiva. Mencionaste algo interesante que es que nos sentimos heridos y queremos una descarga de dopamina para interceptar ese dolor. Y eso en realidad tiene mucho sentido cuando ves a personas que, no sé, digamos que fueron muy acosadas de niños y ahora ya son mayores y están haciendo contenido para OnlyFans y tienen todas estas cosas sexuales extrañas y te preguntas, ¿de dónde salió eso? ¿Fuiste abusado de niño? Estoy hablando de una persona real que conozco y me dice, no. Entonces, ¿por qué haces todas estas cosas que te lastiman? Hacer contenido para adultos no es necesariamente algo terrible para todos. Eso es debatible, creo. Pero con esta persona en particular yo pensaba, bueno, ¿sabes? Esto no es, lo están haciendo por dolor. Tiene sentido, solo pensé que estaba relacionado con lo que mencionas de la dopamina, quizá recuerdan el dolor no resuelto de su infancia y creen que haciendo algo sexual aventurero tendrán ese subidón de dopamina. ¿Eso hará que olvide que me golpean diario? De niño a mis padres no les importaba. ¿Está relacionado? No lo sé. Eso es porque, ya sabes, a menos que sientan que quieren vengarse de sí mismos, en otras palabras, que se han decepcionado a sí mismos. Ellos piensan que han cometido errores o pecados, ¿verdad? Ellos creen que se sentirían mejor si se castigan por sus malas acciones, lo que podría ser autovenganza. Pero de otra manera, realmente no buscan venganza, porque, ya sabes, no están tratando de lastimar a alguien por el dolor que les han causado, ¿verdad? Yo no. Quise decir venganza, me refería a la dopamina, que interrumpe la respuesta al dolor de la persona. Sí, no lo sé. Es una pregunta interesante. No sé si tenemos estudios que demuestren que vas a obtener ese subidón de dopamina de esa manera. Lo que sí sabemos es que cuando tienes este dolor de victimización e injusticia, has experimentado una injusticia y quieres que ese dolor se detenga. Sabes, la evolución lo ha convertido en una estrategia adaptativa para nosotros, remontándonos a la era del Pleistoceno o la edad de hielo. Que experimentamos un enorme placer al infligir dolor a quienes nos han lastimado. La persona que nos ha hecho daño o su representante incluso podría ser un sustituto de esa persona. Si no puedes llegar o es demasiado peligroso acercarte a la persona que realmente te lastimó,
Entiendo, entonces esta llave es solo para una cerradura específica, ¿cierto? Esto no es solo que necesito sentir dopamina en general porque me han lastimado, esto es que necesito sentir una descarga específica de dopamina, que resulta de un acto que hago hacia la persona que me lastimó. Eso es, de nuevo, una llave muy específica para una cerradura igual de específica. No puedes meter una pieza cuadrada en un agujero redondo. No va a funcionar para darte el mismo tipo de emoción, ¿correcto? Creo que eso es correcto, pero yo diría que es una cerradura que tiene muchos agujeros. La razón es que en muchos lugares se puede insertar esa llave, porque a lo largo de nuestras vidas experimentamos agravios, que es de lo que estamos hablando diariamente, cada hora, casi de todas las formas posibles. Y a veces los imaginamos, así que podemos imaginar agravios, podemos experimentar agravios reales, podría haber de ambos tipos. No hay un panel de jueces que decida si algo es un agravio para ti, o un sentimiento de injusticia, humillación o vergüenza. Para otro millón de personas que presenciaron o experimentaron lo mismo, así que es algo muy amplio y experimentamos victimización a lo largo de toda nuestra vida, todo el tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando todas estas infinitas quejas fluyen hacia lo mismo? Adicción, circuitos neuronales del placer y anhelo. Pero lo que desata ese placer y ese anhelo es lastimar a otras personas, infligir dolor a otras personas. De eso se trata la venganza y para muchas personas se convierte, ya sabes, en la fuente de casi todas las formas de violencia humana. Y estamos hablando de que, quiero decir, la venganza es la causa raíz. Si buscas la causa raíz de casi toda la violencia humana, es la búsqueda de venganza, que incluye el acoso escolar en los patios de recreo, la violencia entre parejas íntimas, la violencia callejera y de pandillas. Tiroteos masivos, genocidio, tortura, terrorismo, guerra, todo eso. Hay un ayun. En la raíz de casi todos esos incidentes está el propósito. ¿Sabes qué? ¿Quién es ahora el perpetrador que se hace la víctima? Primero, y ahora están buscando justicia en forma de venganza para sentirse mejor. Sí, esto me recuerda a cuando tienes un grupo que ha sido oprimido o ya sabes los kurdos, por ejemplo, en el este de Turquía o algo así, y forman una célula terrorista y ponen bombas en Estambul o algo así. O ya sabes, hay otros ejemplos en este momento que ni siquiera voy a mencionar porque no quiero recibir 8000 correos de personas enojadas conmigo. La sutileza de lo que les importe con esta causa. Pero ves esto mucho con el terrorismo. También ves victimización falsa o como victimización fabricada. Quiero decir, si lees la historia de Alemania, por ejemplo, realmente los pusieron contra la pared con el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Pero luego Hitler no fue simplemente como, oigan, nos pasó eso, tenemos que recuperarnos de esto. Fue más bien como aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Quiero que todos en esta nueva generación que ni vivieron esa época realmente sientan lo humillado que estuvo nuestro país por esto. Era como si Hitler supiera que solo podías presionar ese botón y ya. Era como una máquina expendedora que tenía un truco de dinero infinito, ¿verdad? Él solo podía seguir presionando ese botón de victimización. Y eso lo ves también en muchos conflictos modernos. Quiero decir, incluso los chinos, hasta cierto punto, tienen algo así como que todo el mundo nos ha menospreciado, así que ahora tenemos que mostrarles lo grandiosos que somos. Y eso implica cosas agradables como el avance tecnológico y también implica otras cosas desagradables como, ya sabes, lo que sea que el Partido Comunista Chino tenga planeado para muchos de los lugares en los que tiene planes. Así puedes ver cómo la trama de venganza por victimización se desarrolla a nivel mundial. No es solo que este tipo me robó a mi novia y estoy molesto por eso, ¿verdad? Esto tiene, digamos, una capacidad de escalar a una magnitud seria. ¿Verdad? Y eso ha estado ocurriendo a lo largo de la historia humana, o al menos de la historia humana registrada, lo sabemos. Y sabemos que, tal como dijiste, Jordán, que los agravios imaginados desencadenan deseos reales de venganza, con efectos de venganza en el mundo real, como la violencia y la guerra. Así que si es lo suficientemente real en tu cabeza como para desencadenar algún tipo de deseo de venganza, ansia de venganza, entonces es lo suficientemente real. Que tienes que tomarlo en serio y todos tenemos que tomarlo en serio. No importa si fue solo tu imaginación y eres la única persona en el planeta que lo imagina. O como mencionaste con Hitler, perpetras lo que ya sabes tenemos ahora. Recientemente tuvimos esto, el detengan el robo. Mito. Pero ya sabes, Hitler
difundió el mito de la puñalada por la espalda, que era que, ya sabes, los políticos en Alemania y los judíos, ya sabes, traicionaron a Alemania para que firmara el Tratado de Versalles. Y pagando estas enormes reparaciones y perdiendo parte de su país y humillando al pueblo alemán, y en particular los soldados alemanes que acababan de pelear en la Primera Guerra Mundial creyendo que iban a ganar. Y terminó siendo un armisticio y ellos fueron culpados por el inicio y la perpetración de toda esa guerra. Sí, podríamos profundizar en la historia, pero mejor sigamos con el tema de las adicciones. Eso está más alineado con el tema del programa. Cabe mencionar que el libro presenta ejemplos históricos de venganza mundial, desde Mao hasta Stalin y Hitler. Si la gente realmente está interesada en eso y le dedicas una cantidad significativa de tiempo, no es solo el gesto de asentir con la cabeza que hacemos aquí en el programa, y pondremos el enlace al libro en las notas del programa. Por favor, usen nuestros enlaces si compran libros del programa, porque eso ayuda a apoyar el programa. Entonces, dime, ¿cómo te interesaste en el tema de la venganza? Porque tienes tu propia historia de origen de villano, bueno, entre comillas. Nos lo contaste en el libro. Me gustaría que la compartieras. Nosotros, sí, tal vez ya sabes, es una historia al estilo de John Wick, y en muchos sentidos es bastante parecida, Una historia al estilo de John Wick. Es gracioso. Es una historia tipo John Wick. No es para reír, salvo por esa desafortunada coincidencia. Sabes, cuando tenía 12 años y mis padres mudaron a mi familia de una casa suburbana al campo, a la granja de 200 acres de mi bisabuelo, yo quería hacerme amigo de los niños que vivían en las granjas vecinas. Y esos chicos no querían saber nada de eso. Sabes, yo simplemente llegué a sus vidas y nosotros no vivíamos de la tierra. Yo no había crecido ahí y ellos no querían darme la bienvenida a su comunidad. Y mientras más lo intentaba, más lo resentían. Y eso eventualmente se convirtió en acoso. Y el acoso pasó de ser solo palabras a medida que fui creciendo. En mi adolescencia media y tardía, eso se transformó, ya sabes, primero en pequeños y luego en actos de violencia física más significativos. Hasta que una noche, en mi casa, mis padres, mi hermano y yo dormíamos y nos despertó el sonido de un disparo. Corrimos a las ventanas, miramos afuera, revisamos para ver qué estaba pasando. Y vi una camioneta que pertenecía a uno de estos tipos que me había estado atormentando, alejándose por la carretera desde mi casa. Y ya sabes, caminamos por ahí, revisamos el lugar, no vimos nada y eventualmente volvimos a la cama. Uno de mis trabajos en la mañana, antes de ir a la escuela, era alimentar y darles agua a los animales que teníamos. Teníamos un pequeño rebaño de ganado Angus negro, algunos cerdos y una hermosa perra beagle de casa llamada Paula. Y cuando fui a su corral, que estaba junto al granero, para alimentarla y darle agua esa mañana, la encontré tirada muerta con un agujero de bala en la cabeza y un charco de sangre. Sí, eso es asqueroso, ¿eh? O sea, mira, el acoso escolar es una cosa, pero al mirar atrás en 2025 y tal vez no lo sé. ¿No te parece completamente demente matar al perro de alguien? O sea, entiendo lo de pintar con aerosol. Perdedor en el costado del granero, podrías haber sido como, oye, wow, eso está bastante mal. Dispararle al perro de alguien y el maltrato animal suelen ser señales de futuros asesinos seriales psicópatas. Entonces, quiero decir, esto fue a inicios de los 80 en una zona agrícola. Eso es lo que iba a preguntar, la diferencia en la forma, pero no justifico lo que hicieron. Fue horrible y era mi perro y no estuvo nada bien. Y es de psicópatas. Pero ahora se siente más así que antes, especialmente en el campo, donde los animales se ven de manera diferente. Y no sé, pero no se personifican como ahora que son mascotas. Así que tal vez en ese sentido no quiero apresurarme a juzgarlos como sociópatas. Sin embargo, definitivamente los juzgaría como adictos a la venganza. Creo que se sintieron agraviados por mi presencia, mis esfuerzos y por lo que pasaba en sus vidas. Y decidieron desquitarse, ya sabes, trataron de darme una lección a través de mi perro. Lo cual para mí encaja un poco más que la narrativa del sociópata. Sin importar lo que haya sido, fue horrible y no debió ocurrir. Llamamos a la policía no, ya sabes, tomaron un informe, pero en ese momento no iban a hacer nada. Lo cual también refleja una época diferente. Creo que hoy en día, la mayoría de las veces, la policía definitivamente iría a visitar a esas personas y a sus padres y les diría, ¿saben qué demonios acaban de hacer?
¿Por qué ocurre esto? Más vale que no pase otra vez. Antes solo tomaban el reporte y te registraban. Si esto escala, Dios no lo quiera, en ese momento seremos más proactivos. Así que, como quien dice, llámanos cuando te disparen a ti en vez de dispararle a tu perro, es más o menos lo que... Parece que dicen, ¿cuál es la escalada? Llámenos si la situación escala. Entraron armados a mi propiedad y le dispararon a mi perro. Eso, ¿verdad? Si haces eso en San José, California, en 2025 la policía te sacará de tu casa a la fuerza. Al menos me gustaría pensar eso. Sí, creo que te arrestan y pasas un tiempo en la cárcel, pero en ese momento no tanto. Y así pasan como 2 o 3 semanas y me encuentro solo en casa por la noche. Mis padres y mi hermano no estaban. Escuché que un vehículo se detuvo frente a la casa. Vivíamos en un camino rural de un solo carril, así que eso no era algo común. Así que me levanto para mirar afuera. Está muy oscuro afuera para ver qué pasa. Veo otra vez la misma camioneta. Después hay un destello y una explosión. Y resulta que la escalada fue que simplemente volaron nuestro buzón y lo arrancaron del poste. Con eso digo que al menos no fue un animal ni algo peor. Fue suficiente. Ya no pude soportar más después de tantos años de abuso. Y probablemente no he estado disparando armas desde que tenía como 8 años en esta granja. Y teníamos muchas armas para cazar. Mi papá tenía un revólver cargado que guardaba en el buró para protección personal. Corrí escaleras arriba, agarré esa pistola del buró de mi papá, bajé corriendo, salí de la casa y me subí al auto de mi mamá. Y fui tras esos tipos en la oscuridad de la noche, gritando lleno de rabia y a todo pulmón para intentar atraparlos. A ellos. Hablando de psicosis, sí, ahí está, ahí está. Pero ya sabes como que lo entiendo. Nota, en 2025 si explotan tu buzón, llama al inspector postal. Esto está fuera de tema, pero piensas, oh, el inspector postal, qué gran cosa. Esas personas no bromean. Ellos son muy serios respecto a que recibas tu correo y que nadie lo toque. Si explotan tu buzón y piensas, solo es el buzón, solo unos niños. No, viene la agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos y viene el inspector postal. Y están ocupados, pero este es su momento de brillar, ¿no? Es como si alguien hubiera detonado un buzón. No solo están robando correo, los van a rastrear sin piedad. Es curioso, uno pensaría que inspector postal es el retiro de las agentes de parquímetro, ¿no? Es como el trabajo más relajado. No, estas personas van totalmente en serio. No es necesario perseguirlos con tu propia pistola. Deja que el gobierno federal lo haga porque les encanta encarcelar gente por eso. Hay más de un tipo que está en prisión ahora mismo y está sorprendido. Pikachu de que lo encerró un inspector postal de unos 50 metros, que como hizo de su misión de vida, rastrear su trasero y meterlo en la penitenciaría federal, de donde no puede salir con liberación anticipada. ¿Verdad? Sin problema. Sin duda es mejor consejo que buscar un arma y perseguir a alguien. Estoy 100% de acuerdo. Y para los niños que están escuchando esto ahora mismo, realmente deberían prestar atención. Eso es... Así es. Pero como no estás en la cárcel, supongo que no los atrapaste. ¿Por qué no nos cuentas qué pasó? No, sí los atrapé. Así que, ya sabes, eventualmente los acorralé contra su granero en una de sus propiedades agrícolas. Y así es la escena. Su camioneta está como apuntando hacia la pared de su granero o hacia la pared del granero. Mi auto está detrás del de ellos con las luces altas encendidas. Veo 3 o 4 cabezas en la camioneta. Ya sabes, empiezan a bajarse lentamente de la camioneta y hay, como dije, 3 o 4 de ellos. Entrecerraban los ojos por mis luces, intentando descubrir quién los seguía por el camino rural de un solo carril. Y en ese momento lo que me quedó claro es que ellos no estaban en eso. Armados, pero sin portar armas en las manos. Quizá tenían armas o ese explosivo que usaron en la camioneta, pero no llevaban nada en las manos. Y no podían saber en ese momento que yo tenía un arma o necesariamente quién era yo. No está claro si pudieron haber reconocido ese auto como mío, el auto de mi madre. Tal vez pensaban que era ella, tal vez pensaban que era yo, quién sabe. Pero lo que sí tenía claro es que yo tenía el elemento sorpresa, ¿verdad? O sea, yo tenía la pistola, ellos no, y era el momento de actuar. Había soportado tanto abuso y quería atraparlos con todas mis fuerzas. Así que, ya sabes, abrí la puerta, tomé la pistola y empecé a salir.
Y cuando metí la pierna por la abertura, de repente tengo, ya sabes, ese momento de inspiración como una revelación donde de alguna manera proyecto y puedo ver mi futuro y darme cuenta de eso. ¿Sabes? El tipo que acaba de recorrer ese camino yo no podría volver a ser quien era antes. Tendría una identidad completamente diferente después de esto. Tendría que conocerme a mí mismo como un asesino. Si sobrevivía, podría salir herido o incluso morir. Podría pasar años, décadas o más en prisión. Y sabía que esas no eran cosas con las que yo me identificara. Me habían criado mejor que eso. No quería esa identidad para mí, sin importar qué tan mal me sintiera. Quería la venganza, y la quería con todas mis fuerzas. Simplemente se reducía a que no quería pagar un precio tan alto para conseguirla. Esa realización instantánea bastó para que pusiera la pistola en el asiento, subiera al auto, cerrara la puerta y manejara de regreso a casa. Estuve a segundos de casi cometer un tiroteo masivo. Ese control de impulsos, o como lo llames, esa es quizá la diferencia entre la gente con la que convivimos y quienes están en prisión de por vida. Así es, ¿correcto? Eso realmente... Da miedo. Y ahora sabemos por la neurociencia de eso y simplemente sigue la adicción de la misma manera. Con la adicción, ya sabes. Como dije, entonces yo estaba buscando, si fuera a superponer la nueva neurociencia encima de mis acciones, me sentí humillado, avergonzado, agraviado, tratado injustamente y victimizado. Durante años fui tras ellos para finalmente sentirme mejor, y me habría sentido mejor en ese momento. Eso habría sido una descarga intensa de dopamina, pero solo habría durado minutos, o tal vez una hora o algo así. Probablemente ni siquiera eso. Pero lo último que se interpone entre tú y llevar a cabo tus fantasías de venganza, de las cuales yo tenía muchas en ese momento, es esta parte de tu cerebro llamada la corteza prefrontal, que es tu circuito de autocontrol y función ejecutiva. Y eso está ahí para evitar que hagas cosas en contra de tu propio interés y hacer ese análisis de costo-beneficio que hice en una fracción de segundo, o al menos así me pareció en ese momento, y afortunadamente eso funcionó para mí. Pero para los adictos, drogadictos, alcohólicos, adictos al juego o cualquier otra adicción conductual, esa parte de tu cerebro a menudo está inhibida o secuestrada. No está ahí haciendo su trabajo, lo que te permite seguir consumiendo la sustancia a pesar de que sabes que está arruinando tu vida. Y eso, para mí, como acabas de decir, Jordán, es correcto. Quiero decir, eso es lo que me separó de ser la versión condenada de mí mismo en una prisión hoy en día. ¿Después pensaste en eso? ¿Qué sentiste? ¿Fue alivio de no haber matado a alguien o algo diferente? ¿Debería al menos haberlos hecho, ya sabes, quedarse en ropa interior y correr por la carretera y luego quemar su ropa? Como que eso es más o menos, lo sé. Dije que no estoy dando una gran impresión en este episodio, pero bueno, mi audiencia me conoce. Simplemente parece que hay un punto medio feliz donde puedes hacer que parezcan unos completos payasos, pero tampoco terminas en la cárcel. Habría estado en mi auto camino a casa pensando, debí pensar en eso. Ojalá hubiera hecho algo un poco menos extremo, pero que también fuera divertido. No pensaba tanto en eso, sinceramente, solo pensaba en la vergüenza. Y la vergüenza de la que hablo y que sentí en ese momento era la vergüenza de no ser lo suficientemente fuerte o cruel como para hacerlo. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso es algo como de lo masculino. Era como, ya sabes, los tipos que salen en las películas, como los tipos geniales, los héroes que lo hacen. Y ya sabes, eliminan al villano, eso es lo que hacen, eliminan al villano. Y yo no lo tenía en mí, me acobardé, me eché para atrás en el último segundo. Así que estuve pensando en la vergüenza por un rato, por no haberlo hecho. No tuve lo que se necesitaba para ir y administrar este acto final de venganza contra estos tipos, o este acto final de justicia en forma de venganza. Eso se fue, pero eso fue parte de mi análisis durante probablemente semanas, esa idea. En ciertas culturas y comunidades, en Estados Unidos o en otro país, esa vergüenza realmente se enseña, ¿verdad? O sea, se supone que si alguien se te acerca así y hace algo como lo que me hicieron a mí, se supone que debes ir y devolverlo, y tal vez devolverlo multiplicado por 10, ¿verdad? O... ¿Al 100%? Sí. Trabajé en Detroit con un equipo de seguridad, casi todos del centro, y yo era de los pocos blancos.
A veces yo era el único tipo blanco en el trabajo, y ellos era como una especie de pandilla de alguna manera. Funcionaba de muchas maneras. Funcionaba como una pandilla. Debo decir, recuerdo a un tipo al que amenazaron con matarlo. Yo estaba ahí. Yo solo pensé, lo que sea, ya sabes, escucho eso todos los días en el trabajo. Perdió la cabeza y lo regresaron a la oficina para hacerle un informe. Y yo le dije a nuestro jefe, explícamelo, ¿por qué él se lo está tomando tan a pecho? ¿A quién le importa? 2 perdedores amenazan su vida. Escuchamos esto todo el tiempo. ¿Por qué preocuparse? Y él dice, ¿de dónde él viene? Si te amenazan así y te echas para atrás o no reaccionas, toda tu familia está en peligro. Te ves mal, o sea, básicamente la chica con la que estás va a pensar que eres débil. Sabes, tu madre se va a avergonzar, tus hijos estarán en peligro en la escuela. Y yo lo era, porque de donde vengo, si alguien te amenaza y tú dices lo que sea, no me importa, nadie te menosprecia por eso. De hecho, dicen, oh, gracias a Dios mi hijo no es tan tonto como para meterse en una pelea por algo así, ¿verdad? Pero es completamente lo opuesto de donde era este tipo. Así que tuvimos que calmar toda esta situación y como desescalarla. E incluso entonces yo pensaba, no quiero trabajar junto a ese tipo durante las próximas semanas, porque si esos tipos aparecen, él simplemente les va a disparar. Él solo sacará su arma y les disparará en la cabeza por la espalda sin que se den cuenta. Y, o sea, él siente que necesita hacer eso, y yo no quiero estar cerca para eso, y no quiero ver eso. Y no quiero estar junto a él cuando haga eso, o no quiero que me disparen junto con él porque esos tipos decidan hacerlo primero. O sea, no quiero tener nada que ver con esto. Así que mi jefe en realidad lo reasignó para trabajar solo en un lugar que estaba más lejos del centro. Terminó trabajando en un club náutico, lo cual es algo gracioso, pero era, como te puedes imaginar, un club náutico. No pasa nada ahí que sea similar a lo que sucede en estos lugares del centro donde suelen ir las pandillas. Así que tuvo que estar un poco alejado del contexto cultural de toda la situación. ¿Tiene sentido? Puede que hayan salvado su vida y la vida de otras personas en el proceso. Definitivamente. Y así es como está la situación. ¿Sabes el concepto de que, digamos, áreas en las ciudades donde hay mucha violencia de pandillas en represalia, que si hay violencia de pandillas, casi siempre es en represalia? La idea de que eso es solo, ya sabes, gente malvada o gente animal, eso es completamente falso. Y la neurociencia ahora lo revela. Esto se trata de buscar venganza y luego se trata de, ya sabes, una de las formas que la sociedad ha inventado para descargar esta emoción, este intenso deseo de venganza, es cuando tienes, ya sabes, fuerzas policiales y sistemas de justicia que están disponibles, que responderán e intervendrán. Pero si en tu comunidad, por ejemplo, te sientes más a menudo victimizado por la policía que apoyado por ellos, y por lo tanto, en tu zona es más probable que tengas que recurrir a la justicia callejera para manejar estos deseos y ser parte de la pandilla, tienes que demostrar quién eres y cuál es tu identidad. Puedes terminar con mucha gente cometiendo mucha violencia y ciclos de venganza descontrolados como este. Y ahora parte de mi investigación se está utilizando en ese tipo de comunidades para detener y controlar esos deseos de venganza, antes de que te controlen y te lleven a matar a otros. Sí, mencionaste esa venganza, o seguimos diciendo que la venganza tiene propiedades adictivas. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Porque muchos dirán, él está siendo metafórico, usando un eufemismo o una analogía. Pero realmente no lo haces, ¿verdad? No. No. Ahora hay neurociencia en los últimos 20 años que demuestra que la venganza es un tipo de comportamiento muy adictivo. Déjame explicarte cómo funciona eso. ¿Cómo se ve si pones a alguien en un escáner cerebral y les das un agravio, una razón para sentir que han sido victimizados, tratados injustamente o de manera injusta, y luego una oportunidad para tomar represalias contra la persona que les hizo esto? Generalmente esto se organiza, al menos en los estudios originales, como tipos de juegos económicos. Ahora también se ha hecho con juegos que implican algo de dolor físico significativo, aunque leve, y muestra lo mismo. Así que lo primero que pasa dentro de tu cerebro cuando sientes una sensación de injusticia, humillación, vergüenza, traición, es que a tu cerebro no le gusta el dolor. Y quiere que eso se detenga y quiere hacer eso y restaurarse a sí mismo para volver al equilibrio desde este desequilibrio cargado de dolor. Busca placer. Y a través de la evolución, como dije antes, obtenemos un enorme placer al infligir dolor a las personas que nos hacen daño. Y donde eso sucede, se lleva a cabo dentro del cerebro en el circuito de la adicción.
Ese es el núcleo que se encuentra en el estriado dorsal. Esas son las áreas del cerebro responsables del placer, el deseo y la formación de hábitos que se activan en la adicción a las drogas y al alcohol. Así que es la misma neurocircuitería. Y luego, como mencioné antes, también esta parte del cerebro, la corteza prefrontal, que está ahí para evitar que hagas cosas que llevan a consecuencias negativas. Si eso se inhibe o se secuestra, y podría ser, por ejemplo, en esas comunidades de las que estoy hablando, donde te enseñan en tu propia familia. Represalia, nunca te eches para atrás. Represalia, represalia. Y tu comunidad está haciendo lo mismo. Así que no está ahí ni funciona para ti. Entonces puedes salir en una ola de búsqueda de venganza que deja tu cerebro en la fantasía y se convierte en la vida real, ya sabes, un ataque de venganza. Y eso es lo que vemos en la violencia en todas partes, incluyendo, por ejemplo, la violencia entre parejas íntimas, niños en los patios de recreo. Los abusadores siempre se ven a sí mismos como víctimas antes de convertirse en abusadores. Victimizar a un niño es la principal causa de que se vuelva abusador. Y así fue más o menos como me pasó a mí. Fui victimizado tantas veces que empecé a querer convertirme en un abusador. Eventualmente me convertí en abogado para satisfacer este deseo. Sí, es curioso porque iba a decir que te hiciste abogado, básicamente un vengador profesional. Depende de la rama del derecho y del área en la que trabajes. Sí, así que tienes licencia para vengar ese punto. Eso es interesante. ¿Fue consciente? No, ¿verdad? ¿Pensabas, seré abogado para demandar y sentirme bien? ¿O solo querías sobresalir? No inmediatamente. En realidad yo quería ser agricultor. Al mudarme a esa granja, mi meta profesional era ser agricultor. Y esa noche, cuando todo explotó de esa manera, supe que ese era el final de mi carrera como agricultor. Tendría que volver a estudiar y hacer algo más. Porque hasta ese momento yo era un estudiante terrible, hasta como 10º grado. Así que empecé a buscar opciones de carrera y en algún momento fui a... Te quedaste sin ideas al convertirte en abogado. Me había acorralado y era ser narcotraficante o abogado, así que elegí ser... abogado, algo así, pero me vi acorralado. Es como buscador de venganza ilegal o, wow, a estos tipos les pagan, o sea, abogados. Nos pagan grandes sumas como litigantes para vengar a clientes o a la sociedad si somos fiscales. Y entonces esas ideas como que todo se fusionó, además se ajustaba a mis habilidades. Yo era más, ya sabes, más verbal, menos, ya sabes. No era un chico de ciencias ni nada por el estilo, pero podía escribir, podía debatir un poco. Y pensé, tal vez este es mi destino y ya sabes, lo intenté. Por un tiempo parecía el complemento perfecto para mí, pero mientras más podía satisfacer este deseo de buscar venganza en nombre de mis clientes, se volvió algo personal. Y eso infectó mi vida diaria. Era un buscador profesional de venganza en el trabajo. Y luego también lo hacía en casa con mi esposa y mis hijos y no podía escapar de eso. Cuando finalmente quise alejarme de esto, porque pensé que se estaba volviendo, ya sabes, peligroso y tóxico para mí, no pude escapar de ello. Era como todos esos tópicos de la adicción que, ya sabes, conocía por la adicción a las drogas y al alcohol, pero estaba presente en mi vida en forma de búsqueda de venganza. Entonces, ¿cómo te afecta la adicción con el tiempo? Porque ya sabes, ves lo que pasa con la adicción a las drogas, ¿verdad? O la adicción al alcohol. Pero ¿qué hay de la adicción a la venganza? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y qué te hace psicológicamente? Sí, primero que nada, arruina casi todas las relaciones que tienes porque nadie quiere pasar tiempo con alguien que busca venganza, ¿verdad? Entonces, ya sabes, si cada encuentro se encuentra con algún tipo de castigo de represalia, porque ya sabes, me hiciste enojar, lo que acabas de decir me está molestando. Es ilógico, es incorrecto, es de alguna manera ofensivo, irrespetuoso o insultante, y estás respondiendo con estas reacciones de represalia, tus relaciones se desgastan muy rápido. Así que eso es una cosa que hace que es sumamente tóxica. Otra cosa que creo que hace es que se convierte en una preocupación constante, donde siempre estás pensando en eso, siempre planeando y maquinando sobre la última ofensa. Y la venganza. Es importante pensar en la venganza dentro de la flecha del tiempo. La venganza siempre mira al pasado. Siempre buscas castigar a alguien por algo que pasó en el pasado, no es algo del presente ni del futuro.
Así que siempre estás viviendo en el pasado y obsesionándote y dándole vueltas a lo que te pasó en algún momento del pasado. Esto alimenta tus deseos de venganza. Si no puedes dejar de pensar así, siempre enfrentas deseos de venganza actuales, que están interfiriendo con tu vida actual y tu futuro, y tu capacidad para lograr las metas que quieres alcanzar en tu vida y para crear y mantener las relaciones que preferirías tener. También sabemos por estudios que buscar venganza cuando lo haces en realidad te hace, a pesar del rápido golpe de dopamina después de que eso desaparece. Te hace sentir peor pero querer más. Sientes más enojo, sientes más ansiedad, te sientes más deprimido y sientes miedo, porque sabes, por supuesto, que tu acto de venganza contra la persona A se va a convertir en la experiencia de victimización de la persona A en su mente, y ellos van a querer devolvértelo. Así que sabes que esencialmente te estás poniendo en peligro y continúas en un ciclo de conflicto en el que siempre estás atrapado y no puedes salir, porque tú y la otra persona están comprometidos a tratar de lastimarse mutuamente por lo que acaban de hacer, en lugar de simplemente dejar eso en el pasado donde pertenece y seguir adelante. Y quiero dejar un punto muy claro sobre esa flecha del tiempo. Buscar venganza no se trata de defensa propia. Así que en defensa propia, eso es defenderte por una amenaza presente o inminente. Ya sabes, una amenaza en el futuro cercano a tu seguridad física o la de alguien más. Perdonar una ofensa no implica renunciar a la defensa propia. No debería. La defensa propia activa otra parte de tu cerebro, la amígdala, la cual no forma parte del circuito de recompensa y venganza del que acabo de hablar. Así que la defensa propia te protege en el presente y en el futuro. Buscar venganza solo te azota y te encadena al pasado. Ya veo. En el libro dices algo poético. Un martillo no clava un clavo sin sentir el impacto de cada golpe. Y me gusta eso porque no recuerdo actos específicos de venganza que haya tenido alguna vez. O sea, de nuevo, no soy realmente una persona vengativa. Como que ya sabes, tal vez un poco, pero en realidad no de verdad. Y pienso en cosas que he hecho a personas por enojo. Y es como que nunca se siente bien, ¿verdad? Debes justificarlo luego. Ellos me hicieron esto, sí, pero ¿y ahora? Ambos quedaron como idiotas. ¿Eso era lo que querías o ambos son unos imbéciles? Lo veo. Tengo niños pequeños y mi hijo, ya sabes, está enfermo. Así que tiene problemas para controlar sus impulsos, supongo que así se podría llamar, y entonces se enoja mucho con alguien. Hace años, cuando se enojaba con alguien, simplemente le mordía el hombro. Sé lo que querías hacer. Querías que se fueran porque te molestaban. Vi a ese niño y sí es molesto, pero ahora los dos lo son. Ahora él ya no es el malo, tú lo eres porque le mordiste el hombro y no quisiste jugar con él. Sé que en su cabeza él está... Yo le digo, ¿por qué hiciste eso? Y él me dice, pues me estaba molestando. Pero también puedo notar que se siente avergonzado al mismo tiempo porque sabe que no debió haber hecho eso. No solo está molesto por los problemas, sabe que no debió hacerlo. Eso va desgastando su identidad. Porque a menos que aceptes completamente que eres esta persona vengativa y mezquina realmente, es difícil mantener ese concepto como soy una persona íntegra, amable, honesta, buena. Y luego dices que hasta le pongo clavos a las llantas de mi exnovia. Porque, bueno, ¿cómo encaja eso con ser una persona buena, íntegra y honesta? Otra vez, no lo sé. Tengo que crear como un conjunto, tengo que compartimentarlo de una manera que es incómoda y poco sincera, ¿verdad? Así que realmente no funciona. Realmente no puedes tener ambas cosas, especialmente si esto es un hábito en el que caes cada pocos días, cada semana, cada mes o como sea. Bueno, los estudios muestran que, ya sabes, los comportamientos y pensamientos de búsqueda de venganza ocurren desde los primeros años de la infancia. Así que es totalmente consistente con lo que acabas de describir sobre tu hijo. Y yo diría que tu hijo, ya sabes, morder a este otro niño por ser molesto. Es un ejemplo perfecto de búsqueda de venganza, ¿verdad? Es como, mira, este niño me está causando dolor. Me estoy automedicando en este momento, le voy a causar dolor de vuelta. De eso siempre se trata la adicción, es esta idea de automedicación, de hacernos sentir mejor. Y lo hacemos muy mal. Yo también tengo 2 hijos y como padres hacemos un mal trabajo enseñando a los niños. Y realmente no hemos tenido las herramientas hasta hace muy poco con esta neurociencia. Para entender eso, tu propia victimización va a desencadenar estas ganas de venganza.
Y hay formas realmente buenas de manejar eso. Y hay formas que no son tan buenas de manejarlas. Y simplemente dejamos que los niños lo descubran por sí mismos y sigan sus propios instintos. Los instintos llevan a cosas como morder o, potencialmente peor, convertirse en un abusador. Pero podemos enseñarles otras cosas. Así que hay soluciones realmente buenas que surgen de esto. Y una es al ver la victimización y los deseos de venganza como parte de una adicción y la violencia misma como parte de un proceso adictivo. Y eso nos abre todo el conjunto de herramientas de la adicción para poder ayudarnos a manejar esos antojos antes de que sea demasiado tarde. Y de hecho, deberíamos empezar a enseñar eso desde los años de la infancia y en adelante. Ah, sí, es inteligente. Su escuela maneja bien todo esto. Supongo que por eso pagamos tanto. Pero ya sabes, también como padre, también es un poco vergonzoso porque, ya sabes, eso refleja en ti. Y piensas, no, yo no le enseñé a apostar. No. No mordemos a otras personas cuando estamos molestos con ellas. Aunque tu hijo es realmente molesto, deberías saberlo. Mi hijo lo va a morder la próxima vez que lo vea, ¿verdad? Así empieza el ciclo. Así es. No, así es. Ahora ya es como una broma. Incluso dije que va a invitar a ese niño porque ya está bien. Tú, por supuesto, ahora ya están bien, ¿verdad? Y como nada de morder. Y ya sabes, todos, incluso los niños, afortunadamente, se ríen porque ya es una broma recurrente. Pero lo que encontré interesante en tu trabajo aquí es que no importa si el agravio es real o no. Retomando lo que dijimos antes sobre el tema de la victimización en el escenario mundial, todo está en tu cabeza, así que realmente no importa. No importa si esta persona realmente te humilló frente a todos los demás. Lo ves en tu ejemplo del libro. Es genial. Los tiradores masivos, ¿cierto? Ellos escriben estos manifiestos, lo cual por supuesto es increíblemente narcisista. ¿Quién demonios escribe un manifiesto? ¿Un psicópata narcisista? ¿El tipo que haría una masacre? Pero siempre es como, me han rechazado, no ven lo grandioso que soy, no entienden, me han avergonzado por última vez. Y es como, ¿quiénes son ellos? Nadie está pensando en ti, ¿verdad? Pero en su cabeza, este narcisista grandioso piensa que todos están conspirando para disminuir mi estatus como una persona increíble. Y ves esto hubo un chico incel hace un tiempo que fue empujado de una plataforma en una fiesta y tal vez alguien se rió y seguro nadie volvió a pensar en ese chico nunca más. Él revivió este incidente y años de rechazos de chicas hasta que decidió matar a muchas personas. Fue muy aterrador porque él escribió todo, por eso podemos reconstruirlo. El punto es que todo puede estar en tu cabeza. Incluso si supongo que diríamos que no eres una persona mayormente sana mentalmente. Estas personas no lo son. Pero aún puedes guardar un resentimiento en tu cabeza y darte cuenta, tal vez al hablar con la otra persona, que nunca lo intentaron, que nunca pensaron en eso. A nivel micro, casi todas las discusiones pueden ser así, ¿no? Con tu esposa piensas, siempre hace esto o aquello. Luego ella dice, ¿olvidé conectar el coche? Perdón. Recibí una llamada y uno piensa, ¿fue algo personal? ¿Fue porque lo pedí? Esto era para mostrarme que soy el robot, tú eres el jefe y ya. Como todas estas ideas, toda la estructura que armaste para hacer de esto algo más grande de lo que debía ser, desaparece en un instante. Supongo que con personas que no están emocional ni mentalmente sanas, alimentan este resentimiento hasta que explotan. Pueden hacerlo. Y entonces, ya sabes, tenemos este espectro. Creaste un buen espectro ahí entre, digamos, disputas de pareja íntima que podrías tener con tu esposo o tu esposa o alguien a quien amas. Te sientes agraviado y buscas tomar represalias, tienes estas ganas, batallas verbales entre ustedes dos quizás. Y esto, ya sabes, poco a poco empieza a desgastar su relación. Pero de lo que se trata en esos casos es que ambos lados se sienten victimizados, ya sea real o imaginariamente, y se sienten insultados, humillados, traicionados. Y ahora quieres tomar represalias de nuevo como una forma de automedicarte para sentirte mejor contigo mismo. Y eso escala hasta incluir incluso a los tiradores masivos, incluso si tuvieras razón, ya sabes. Se dice que los tiradores masivos son sociópatas, pero la evidencia no lo confirma para todos. Hay evidencia de que algunos de ellos, un porcentaje no insignificante, pero no es la mayoría,
Pero incluso el sociópata está pasando por esta misma experiencia de sentirme victimizado, ahora me estoy vengando. Incluso los sociópatas pueden volverse adictos a la venganza. Así que creo que si realmente queremos reducir los tiroteos masivos y mejorar nuestras relaciones interpersonales, en casa es el mismo proceso de ver eso. Lo que está pasando aquí es que estamos hablando de adicción a la venganza, o al menos de una búsqueda compulsiva de venganza que está fuera de control. Quizá en tu relación de pareja solo hay discusiones verbales y pequeños detalles, como que no te gusta que deje la tapa del inodoro arriba. Voy a dejarla levantada esta noche solo para molestarte y lo vas a experimentar. Y eso podría ser un pequeño acto de venganza, buscando un poco de afirmación personal, un poco de sabotaje hacia la otra persona. Hasta llegar a una relación que se ha vuelto tan disfuncional que termina en una situación de asesinato-suicidio, en la que este esposo, que obviamente amaba a esta mujer y tuvo hijos con ella, ahora siente en su mente, ha construido esta percepción de victimización hasta tal punto que quiere vengarse de todos ellos en un último gran acto final, los mata a todos y luego se mata a sí mismo. En lugar de simplemente recurrir a esa excusa que usamos en la sociedad de, otro acto de violencia sin sentido, una persona malvada, siempre alguien que no soy yo y no hay respuesta para eso. Eso ya no es cierto. Ahora tenemos pruebas realmente sólidas de lo que está causando esto y tenemos formas de abordarlo. Son opciones mucho más valiosas como medidas de salud pública para reducir la violencia que solo rendirse y decir, hay gente mala y buena y somos diferentes. No eres diferente. Casi cualquiera puede ser provocado hasta el punto de cometer un acto violento. Eso debería bastar como advertencia para decir, claro, de la misma manera que si bebo alcohol o consumo un opioide, experimentaré euforia. Todos lo haremos. Todos hemos evolucionado para experimentar placer con los opioides y el alcohol. Bueno, de manera similar, todos también experimentamos placer por los antojos de venganza provocados por agravios y al obtener venganza. Entonces la pregunta es, ¿cómo controlamos este intenso placer biológico cerebral? Y tenemos formas de hacerlo. En vez de prevenir o buscar el agravio, debemos centrarnos en cómo responder a él. Si todos pueden ser provocados por esto, no tiene sentido prevenirlo, no puedes evitar cada agravio. Además, el agravio no tiene que ser real, solo estar en su mente o en la nuestra. Realmente no puedes ir tras el agravio, tienes que ir tras la respuesta al agravio, ¿verdad? Ese es uno de los principales argumentos del libro y está bien fundamentado. Hay un número infinito de agravios en el mundo porque, como dices, los fabricamos y los vemos, y no hay un gran juez para ellos. Y suceden todo el tiempo. Algunas personas son recolectores de agravios, donde simplemente experimentan casi cada acto que les sucede. Eso no es un cumplido, sino un insulto. Y para esas personas les cuesta trabajo manejar esos agravios. Pero lo que sí podemos hacer, siempre debemos intentarlo, debemos hacerlo. La sociedad siempre debería tratar de hacer las cosas más justas, equitativas y correctas. Sin embargo, si realmente queremos reducir la violencia, necesitamos enfocarnos en cómo surgen los agravios y cómo una sensación real o imaginaria de victimización se convierte en tu cerebro en un acto de violencia o en la intención de causar dolor a otro ser humano. Y ahora vemos cómo es eso. ¿El cerebro de los hombres y el de las mujeres son diferentes en esto o ambos son igual de vengativos? Parece que ahora, sin que se hayan realizado estudios completamente exhaustivos, el deseo de venganza es igual entre los sexos. Pero una de las cosas que se ha descubierto en los estudios es que en los hombres, cuando llevan a cabo un acto de venganza, el centro de empatía en su cerebro se apaga. En resumen, se apaga. No empatizan ni yo como hombre. No empatizamos con la persona que estamos castigando o con quien está siendo castigado si lo estamos presenciando. Mientras que en las mujeres el centro de empatía permanece activo. Las mujeres pueden empatizar con la persona que está siendo castigada. Y eso podría ayudar a explicar algunas de las diferencias en lo que experimentamos. Lo cual es que los hombres son mucho más vengativos y lo llevan a un grado más excesivo que la mayoría de las mujeres bajo las mismas circunstancias. Interesante. Mira, mencionaste los ataques de venganza casi como una emergencia médica, como un infarto. ¿Cuáles son las señales de advertencia?
¿Alguien cercano? ¿Qué señales debemos observar antes de que la venganza sea violenta? ¿Hay señales como el dicho cuando el río suena, agua lleva, que podamos notar? Sí, tengo un sitio web llamado savingcain.org donde pueden ver señales de advertencia de un ataque de venganza. Y también están en mi libro La ciencia de la venganza. Pero, ¿qué es lo que buscas ahí? Y estamos empezando a mejorar un poco en esto, pero todavía se nos están escapando demasiadas personas. Necesitamos empezar. Lo primero que hay que hacer es empezar a pensar en un ataque de venganza como un ataque al corazón. Es una emergencia médica y debería ser la razón por la que llamamos al 911. Sientes dolor en el pecho que se irradia por el brazo izquierdo. Todos hemos aprendido por la Asociación Americana del Corazón u otros grupos médicos que debemos llamar al 911. No trates de adivinar, solo llama. Y de manera similar, cosas como alguien que constantemente está pensando en una queja, no la deja ir y empieza a expresar fantasías de venganza y lo que les gustaría hacerle a alguna persona o grupo de personas. A menudo es a un grupo. Sabes, tienen quejas contra todo un grupo y cuando no lo dejan ir y continúan expresándolo, o como mencionaste en el ejemplo del tipo en el trabajo, hay mucha violencia de venganza en el lugar de trabajo que puede ocurrir. Los tiroteos masivos ocurren, ya sabes, en escuelas, en lugares de trabajo, centros comerciales, iglesias, en todos lados. Pero entre las muchas cosas en común, parece haber un patrón que llevó a eso, donde la persona no puede dejar ir los agravios, expresando sus fantasías sobre lo que les gustaría hacer. Y luego, avanzando hacia la adquisición o disponibilidad de armas e identificando un objetivo, una hora, un lugar y una ubicación. Ese tipo de cosas, si eso empieza a suceder o se está expresando, entonces ya sabes, alguien debería llamar al 911 de inmediato para que revisen a esa persona. Desafortunadamente, eso es lo que podemos hacer como público. En el lado profesional, todavía no ha habido un movimiento en la profesión de la salud mental para actuar. Necesitamos evaluar cómo está procesando esta persona sus agravios y deseos de venganza. Frecuentemente, tras cada tiroteo masivo, los profesionales de la salud mental debaten y la gente afirma que es un problema de salud mental. ¿Por qué no actúan? Ellos dirán, no es una enfermedad mental, no existe tal para la violencia. Y es cierto. Y también es cierto decir que las personas que tienen enfermedades mentales graves, como esquizofrenia o trastornos de personalidad límite, y esas cosas no son más violentas ni estadísticamente más violentas que otras personas. Eso también es cierto. Pero lo que están dejando atrás es esta idea que es una enfermedad mental de trastorno por uso de venganza o adicción a la venganza, que podemos tratar y evaluar igual que hacemos con las adicciones a las drogas y al alcohol y empezar a ayudar primero a evaluar si alguien tiene una adicción moderada, baja o muy severa. Y luego brindarles servicios para ayudarlos a empezar a procesar y controlar sus deseos de venganza, porque son solo deseos mentales, son formaciones de pensamiento dentro de tu cabeza. Todos somos dueños de nuestro cerebro, pero a veces necesitamos ayuda para controlarlo y podemos lograrlo. Yo llamaría al 911 y trataría cualquier cosa así como una emergencia de venganza. Interesante ataque de venganza. Me pregunto cuál sería la respuesta. ¿Tú crees que él lo va a hacer? Supongo que esa parte no depende de nosotros, ¿no? Sino de él, ¿verdad? En el libro mencionas que un signo de adicción a la venganza es cuando una persona rechazada, por ejemplo, románticamente, amenaza con suicidarse. Esto me impactó porque lo he visto en nuestro Feedback Friday, un segmento donde damos consejos. He visto mensajes donde alguien dice, quiero terminar con mi novio. Cada vez que lo intento, él dice, ahora estoy tan deprimido, lo voy a terminar. Pienso, esto es manipulador. Si alguien termina y recibe una amenaza de suicidio, ¿es solo para causar culpa? ¿Es manipulación? ¿Qué hacen? Siento que es muy común. La gente usa esta carta seguido. Así es, y no hay una sola respuesta que funcione para todos los casos que yo pueda dar. Y no soy, para que quede claro, no soy psiquiatra ni psicólogo que pueda diagnosticar o tratar eso. Pero lo que sí puedes hacer es empezar a evaluar y preguntar, ¿sabes? ¿Hablas en serio sobre eso? ¿Tienes un plan? ¿Sabes cuándo, la hora, la fecha, el lugar? Y si la persona puede decir sí tengo, entonces podrías estar salvando su vida al llamarlos.
Incluso podrías estar salvando la tuya, porque de vez en cuando eso también se manifiesta como un asesinato-suicidio, como bien sabemos. Sí, sabes, las relaciones románticas que terminan en asesinatos-suicidios son demasiado comunes, así que deberías tomarlo en serio. Tienes razón, Jordán. Muchas veces esas amenazas solo buscan hacer sentir culpable a alguien porque la persona sufre. Preferiría morir antes que pasar por esto, y sé que no soy el único que se siente así. Pero si tiene más sustancia, si hay planeación, entonces creo que, ya sabes, deberías llamar o hacer que esa persona llame, ya sabes, intentar que esa persona llame. Me sorprendió que existan estudios donde ratones prefieren la venganza sobre la comida. ¿Puedes contarme más sobre eso? Porque eso realmente demuestra que esto es simplemente parte de nuestra... Lo sé, no existe, pero nuestro cerebro reptiliano, ¿cierto? Es como, si otros mamíferos están haciendo esto en lugar de comer, es como, puedo relacionarme. Sí, o sea, es bastante impactante. Estudios. Resulta que el cerebro del ratón tiene el mismo circuito de adicción que el cerebro humano. Así que tienen un núcleo accumbens, tienen una forma de percibir el dolor. Y así se han realizado algunos estudios con ratones en los que los ratones son entrenados y acostumbrados a, por ejemplo, dejar que un ratón vecino entre en su jaula y si ese ratón tropieza y entra en la jaula, lo atacarán y lo castigarán. Y luego le darán al ratón la opción de comer su comida favorita o atacar al ratón intruso. Y el ratón atacará al ratón intruso en lugar de comer la comida. Y luego, después de haber sido entrenado hasta este punto, lo intentarán de nuevo, pero esta vez dirán, está bien, ¿el ratón puede comer su comida favorita? Atacar al ratón intruso, pero si va tras el ratón verdadero, debe cruzar esta rejilla eléctrica. Eso básicamente electrocutará sus patas, lo cual ya sabes, los investigadores han comparado con recibir un balazo de cañón en el estómago. Y los ratones, incluso a ese nivel, prefieren cruzar esa rejilla eléctrica para castigar al ratón invasor que no hacerlo. Lo que realmente muestra un tipo de respuesta adictiva a nivel de roedor, ya sabes, a nivel de roedor. Ahora, una cosa que no podemos saber con certeza es que un ratón intruso sea visto, en efecto, como si estuviera cometiendo una ofensa, y el ratón de casa ahora lo está castigando. Pero quiero ser claro, una intrusión también es en tiempo real. Una amenaza, ya sabes, de autodefensa. Por eso también podría ser que Mouse solo reaccione por instinto. Pero lo que es un poco raro es que, y creo que esto lo respalda más, ser vengativo es que, ya sabes, no nos esforzamos por hacernos daño o matarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y sabes, no nos ponemos en peligro, pero sí nos ponemos en posición de tomar represalias cuando podemos por un daño pasado. Así que esto es una sutileza, pero es algo interesante. Pero es interesante, creo que algunas personas dirán, ¿esto realmente es una adicción? Vamos, evolucionamos para tener esta respuesta. ¿Cómo puede ser eso una adicción? Sabes, no lo es. Si es una reacción natural, si existía en las tribus, no es una adicción. Esta es una respuesta evolucionada. Es totalmente natural. Tal vez no nos sirva, pero realmente no es una adicción como fumar. Sí, de hecho hay una buena respuesta para eso. Es una buena pregunta, pero hay una gran respuesta para eso. Y esa es que también hemos evolucionado para que casi el 100% de los humanos, como dije antes, experimenten euforia por los opioides y el alcohol o el placer del tabaco. Evolucionamos para que a casi todos nos gusten esas sustancias adictivas, casi el 100% de las personas. Pero de las personas que lo intentan, drogas, alcohol y tabaco, solo cerca del 20% se vuelve adicto. Y ese 20%, ya sabes, es más o menos igual al número de personas que en estudios dicen que realmente llevan a cabo actos de venganza cuando experimentan un agravio frente al 80% que dice pienso en la venganza. Creo que sería placentero, pero no lo hago. Así que podemos evolucionar para que todos disfrutemos lo mismo. Pero, y también podemos aceptar la verdad de que solo alrededor del 20% de nosotros realmente podríamos volvernos adictos a eso. Así que hay una buena razón para creer que este es un proceso muy adictivo. ¿Las personas que tienen una adicción son más propensas a volverse adictas a otra cosa? ¿Una persona adicta a la venganza es más propensa a volverse adicta a apuestas o drogas? ¿O alguien que fuma es más propenso a ser también adicto a la venganza? ¿Tenemos algún dato sobre eso?
Hay algunas teorías sobre eso y algunos estudios que apuntan en esa dirección. No creo que se haya demostrado de manera concluyente, pero algo que creo que está bastante cerca de ser concluyente es que, sabes, como dije antes en la adicción, no solo necesitas querer la sustancia o querer la venganza, pero necesitas una corteza prefrontal que haya sido inhibida o secuestrada de tal manera que no te detenga de ir y conseguirlo, aunque esté arruinando tu vida o la vida de otras personas. Y así que parece que, al menos en ese nivel, las personas que tienen inhibiciones en la corteza prefrontal en general van a ser más propensas a moverse hacia un estado adictivo. No importa la sustancia o comportamiento del que hablemos, porque no tienen la misma, como lo llamo en el libro, no tienen la misma circuitería de freno la que evita que actúes versus la circuitería adictiva de avance. Eso es lo que llaman personalidad adictiva, ¿no? Sí, o sea, y ese sería un término que probablemente no usaría, o no creo que eso sea algo. Los profesionales de la salud mental usarían ese término, pero en este sentido es como un rasgo de potencial adictivo. Hay personas que tienen marcadores genéticos que muestran que su corteza prefrontal está inhibida. Y esas personas tienden a moverse hacia la adicción más rápidamente que las personas que no tienen esa disposición genética. Me pregunto, ¿hacemos autopsias? Me pregunto si al hacer autopsias a tiradores o asesinos en masa vemos estructuras cerebrales particulares. Sé que hubo alguien con un tumor que se volvió tirador, pero no hablo de eso. Puedes ver en el cerebro de alguien o hacerle una resonancia magnética funcional a un tirador masivo y decir, ok, esto es. Esto está gris, debería estar brillante, pero no hay nada ni nadie en casa. Me pregunto si eso les pasa a esas personas. Hasta donde sé, no, porque resonancia magnética funcional significa funcional. Entonces, ¿qué se necesitaba? Hay alguien que está experimentando algo en tiempo real y estamos viendo lo que sucede dentro de su cerebro. En cambio, como una autopsia que observa las estructuras que quedan, y no tengo la experiencia ni los conocimientos para poder hablar sobre cómo podría verse eso en una autopsia. Sería excelente de ver si pudiéramos. Podría ser útil. ¿Cómo funcionaba la venganza como un beneficio para la humanidad en los primeros días, verdad? ¿Y por qué? Básicamente porque esto no desapareció de la población. La gente solía preguntarme mucho sobre los psicópatas y he hecho bastantes programas sobre psicópatas. Ellos tienen un papel útil en la sociedad, así que probablemente siempre estarán, ¿no? Podrías pensar en un asesino psicópata, pero un neurocirujano también podría serlo. Fui a la escuela con alguien que estudió medicina para ser neurocirujano. No dudo que era una psicópata, estaba en otro nivel. Creo que muchos directores generales de alto nivel, directores generales, son psicópatas. Cierto, olvidé que había datos reales detrás, eso lo he seguido. Conozco a varios emprendedores con quienes digo que soy como un amigo lejano porque creo que son psicópatas. Es exitoso porque solo piensa en una cosa y nada más le importa. ¿Y los adictos a la venganza? ¿Cómo es eso? ¿No es desadaptativo? No, era adaptativo antes y aún podría serlo hoy. Esta es la razón. Entonces, la teoría principal es que cuando los humanos salieron de sus cuevas individuales y decidieron vivir en grupos y sociedades, para que una sociedad tenga éxito, debe tener una manera de básicamente obligar a todas las personas en la sociedad a estar de acuerdo, seguir y obedecer un conjunto similar de normas sociales, ¿verdad? Las normas de esa sociedad. La otra cosa que necesita para sobrevivir en comunidad es poder detener y disuadir a las personas de hacer cosas como robarte a tu pareja o robar la comida que necesitas para el invierno. De lo contrario, no podrás procrear ni sobrevivir. Así que se piensa que buscar venganza era una estrategia adaptativa en ese entonces. Pero avancemos rápido ahora, hasta 2025. Y lo que hay que saber sobre el presente es que muchas de estas quejas de las que hemos estado hablando son heridas, no a tu capacidad corporal de sobrevivir o procrear. Son heridas a tu ego, que en sí mismo es solo una estructura mental. Y así buscar venganza, tratar de castigar a las personas por heridas a tu ego, que como bien explicaste, creo que el caso de Elliot Roger, ¿verdad? El tipo que mató a todas esas chicas.
Sabes, muchos de los tiradores masivos, mucha violencia de pareja, el acoso escolar, todas las plataformas de Internet y redes sociales, donde hay heridas infinitas al ego y respuestas y tweets de represalia sin fin. Todas estas cosas se vuelven desadaptativas o corren el riesgo de volverse desadaptativas si llevan a cometer actos de violencia u otros sufrimientos humanos infligidos intencionalmente. Eso, ya sabes, te va a hacer daño a ti o a otra persona, va a tener consecuencias negativas. Y muchos de ellos lo hacen, la mayoría de las búsquedas de venganza lo hacen. La violencia en sí misma es desadaptativa, así que cualquier acto de violencia no es algo de supervivencia. Podrías preguntar, ¿y si es defensa propia? El acto de defensa propia es una acción de supervivencia, así que eso estaría bien. Pero eso suele ser porque había un acto violento dirigido hacia ti y solo tenías la opción de pelear, quedarte paralizado o huir. Salvo esa excepción, los demás actos violentos son inadaptativos. Hombre, está bien, eso es interesante, es un punto de vista interesante. Si la venganza está programada biológicamente, entonces parece que eso significa que los ciclos de violencia son inevitables, a menos que las sociedades puedan reprogramarse para alejarse de la venganza. Lo cual, ¿cómo hacemos eso? Bueno, piénsalo también en otras adicciones. Así que también evolucionamos para experimentar euforia por los opioides y el alcohol. Eso probablemente es cierto. El 100% de nosotros lo entendemos bien. Si dijeras, en esta sociedad solo debemos eliminar la violencia, no hay otras adicciones. Entonces yo diría, está bien, esperanzado, optimista. Es como si dijeras, en una sociedad llena de apuestas, pornografía, fentanilo y cigarrillos, también hay que eliminar la venganza. Hermano, haz fila. Haz fila. Pero lo positivo de esto es que todos se pueden resolver de la misma manera. Y hay logros y éxitos ayudando a las personas a dejar todas esas formas de adicción. Pero, y esta es la mejor parte de todo esto, la neurociencia también muestra que, específicamente en cuanto a la venganza, estamos tan programados para buscar venganza como para perdonar. Y esta idea del perdón, ¿qué es esto? Es una visión más única de cómo se ve el perdón dentro del cerebro y lo que realmente significa. No es simplemente ni siquiera necesariamente una experiencia espiritual. Es un proceso dentro de tu cerebro que apaga el dolor en lugar de simplemente cubrirlo con descargas de dopamina, que apaga el circuito de anhelo de venganza y activa la toma de decisiones de tu corteza prefrontal. Ahora tenemos evidencia neurocientífica que comprueba algunas enseñanzas sobre el perdón de figuras como Jesús y Buda. Es fenomenal y funciona específicamente para el deseo de venganza y podemos enseñarlo, podemos entrenarlo y podemos usarlo. Solo necesitamos empezar a hacer eso desde la juventud y deshacernos de esta idea de que el perdón es debilidad. Lo siento que el perdón es suavidad o una debilidad. No lo es. Es la mejor manera. Es como un superpoder milagroso que cualquiera puede usar cuando ha sido víctima para sanar de los errores del pasado. Es muy impresionante. Quiero decir, ¿ves mucha venganza y perdón, supongo? Es como el Antiguo Testamento, venganza, Nuevo Testamento, tal vez un poco de perdón ahí mezclado. Es como decir, vimos cómo terminó eso. Tienes a Caín y Abel, ¿no? Es como la historia original de venganza. Y eso no ha cambiado en nada. Vi El Rey León. Lanzaron a Scar de la montaña al fuego. Esa es la trama de todas las películas. De hecho, tenemos una serie, una increíblemente popular llamada Los Vengadores. Los Vengadores. Así que vamos, hombre, Hollywood está alimentando esto. ¿Esto es peligroso? ¿El entretenimiento fomenta el deseo de venganza social o sirve como desahogo saludable? ¿O estamos reforzando ciclos adictivos? ¿Tú qué piensas? Creo que para el 20% de las personas está reforzando un comportamiento adictivo y para el 80% no es tan peligroso. Pero no distinguimos entre los dos y no hay manera de distinguir ahí. Lo que deberíamos saber, todos deberíamos saber, es que cuando pagamos un boleto para ver una de esas películas, estamos comprando la droga. O sea, lo que queremos es lo primero. Así es, al principio de todas estas películas de tramas de venganza, hay una experiencia de victimización seria para el protagonista, para el héroe de la película. Y nosotros como seres humanos todos tenemos estos centros de empatía. Podemos sentir instantáneamente el dolor del protagonista. Y una vez que hemos experimentado eso, empezamos a desear la venganza tanto como el protagonista.
Durante la película esperamos pequeños avances que nos van a llevar al punto en el que finalmente vamos a vengarnos del villano. Y esa recompensa es lo que queremos, por eso estamos ahí. Y eso es lo que nos mantiene sentados hasta el final. Sentimos esa euforia increíble mientras animamos desde nuestros asientos. Salimos del público y decimos, wow, ¿dónde vuelvo a sentir esa euforia? Y definitivamente somos adictos a eso. Y no es ninguna sorpresa que las historias de venganza y las películas de superhéroes estén entre las formas de entretenimiento más taquilleras que existen. Y no es ninguna sorpresa que las redes sociales sean igual. Es la ridícula industria multimillonaria que nos permite sentir las quejas de otras personas, expresar las nuestras y luego darnos gratificación instantánea. Al enviar mensajes de represalia a otras personas que creemos que nos han hecho daño. Y podemos hacerlo a nivel de grupo y de población, así que es el mismo tipo de proceso adictivo. Y ni siquiera empezamos a enseñarles a nuestros hijos cómo manejar estas emociones que están sintiendo y estos poderosos antojos y deseos. Sé que en el libro mencionas que Estados Unidos quizás sea una nación adicta a la venganza. En resumen, ¿qué evidencia ves de eso? En nuestro sistema legal, la política, la cultura, hablamos de películas, está bien. Y en lo legal, o sea, en nuestro sistema, sin tantos detalles de abogados, somos un sistema de justicia punitivo. Mira Noruega, dicen, pongamos a estas personas en una isla para que vivan mejor y aprendan mecánica automotriz. Y luego ves nuestro sistema penitenciario y es como, te vamos a arrojar a un agujero oscuro con comida horrible y un montón de locos, y tienes que unirte a una pandilla para sobrevivir. Y cuando salgas, no desperdicies tu otra oportunidad de ser un ser humano funcional. No te diremos cómo hacerlo, depende de ti, te veremos aquí en 2 años. ¿Sabes? Ese es nuestro sistema, en mi opinión. Así es, y hay mucha evidencia de ello. Es algo cíclico. En otras palabras, empeora y luego mejora. Y Estados Unidos es más, como muchas, probablemente todas las naciones y todos los grupos de personas, más o menos vengativos en diferentes momentos de nuestras vidas individuales y colectivas. Sabes, ahora mismo tenemos, ya sabes, una administración que busca venganza y que representa a un grupo de personas y a un grupo de individuos que creen han sido, ya sabes, seriamente victimizados durante los últimos quizá 20, 30 años y han sido ignorados. Y ahora ya han sido oprimidos y son víctimas de la búsqueda de venganza de otras personas. Y ahora quieren venganza a cambio. Y es importante pensar en la venganza no en ese sentido. No es un problema político, no es, ya sabes, si eres liberal o conservador, es un problema humano. Todos lo experimentamos. Los liberales tanto se sienten victimizados como perpetran actos de venganza, al igual que los conservadores. Lo que creo que es el factor X son las plataformas de redes sociales que, ya sabes, como nación no estábamos listos para ellas, no estábamos en absoluto preparados, que permiten grandes grupos de personas compartir y experimentar la misma o similares quejas a la velocidad de la luz y les dan oportunidades de tomar represalias. Y ya sabes, satisfacer sus ansias de venganza y también motivar eso en cierto porcentaje de personas. Mover estos deseos de venganza fuera del, ya sabes, del éter y llevarlos al mundo real, planeando actos de venganza en el mundo real usando las mismas plataformas. Y podemos pensar, ya sabes, en la insurrección en el Capitolio como un ejemplo claro de donde eso realmente sucedió. Ya sabes, se estuvo difundiendo el descontento sobre el detengan el robo en las plataformas de redes sociales. Y luego hubo deseos de tomar represalias en muchas palabras, pero cierto grupo de personas se reunió usando las mismas plataformas para congregarse, ya sabes, en el Capitolio. Así que eso está sucediendo ahora mismo de una manera muy intensa. Mientras todos los medios de comunicación se amontonan sobre esto y dicen que así es como se hace dinero, la manera de ganar dinero en los medios es darle a la gente motivos de queja y oportunidades para buscar venganza. Y lo están haciendo. Eso es lo que todos, quiero decir. Ya sea un noticiero o un supuesto noticiero o programas de entrevistas, está en todas partes. Así que para mí el antídoto para eso es empezar a pensar en eso. Si quisiéramos hacer que Estados Unidos sea grandioso otra vez, necesitamos hacerlo un país que perdone de nuevo. Sabes, es Mafa, ese es mi mensaje. Hacer que Estados Unidos perdone de nuevo. Y lo fuimos, lo hemos sido. Estados Unidos ha sido una nación increíblemente compasiva y que perdona.
¿Japón, Alemania? Tú, Japón y Alemania son ejemplos extremos. Pero nosotros, ya sabes, desde la guerra civil, que finalmente terminó gracias al perdón, después de las hostilidades militares. Tomó que los norteños y sureños acordaran no buscar venganza entre ellos y perdonarse mutuamente por los errores del pasado, que volvimos a unir al país, luego vino la era de los derechos civiles, más agravios, más búsqueda de venganza y lo superamos. Tengo esperanza de que esto también pasará como los demás momentos. Pero se necesita un compromiso de pensar en el perdón, no solo como una forma piadosa de ganarse el cielo. Puede serlo para ti y está bien. Se trata más de que a nivel neurológico podemos demostrar que apaga el dolor del pasado. De hecho, puedes sanar de los errores del pasado, incluso solo imaginando cómo se sentiría perdonar una ofensa que te está atormentando. Por ejemplo, ahora mismo podrías cerrar los ojos y pensar, ¿cómo me sentiría si perdonara a la persona X por lo que hizo? La mayoría de las personas dice, sentiría como si este peso se levantara de mis hombros. Siento este momento de paz y alegría. Es asombroso. Ahora podemos ver neurobiológicamente cómo y por qué pasa eso. ¿Pero cómo hacemos que nuestro deseo de perdonar sea más fuerte que nuestro deseo de venganza? ¿O acaso ese no es realmente el objetivo? Bueno, quiero decir, creo que siempre es más fuerte en este sentido, Jordán. Queremos, tanto al buscar venganza como al perdonar, queremos que el dolor del pasado, los dolores recordados de nuestras vidas se detengan. Queremos que ese dolor termine. Y hay dos estrategias que puedes elegir. Una opción es buscar venganza, lo que te dará dopamina y aliviará el dolor brevemente, pero luego volverá más fuerte. O puedes elegir la otra, con todas las consecuencias negativas ya mencionadas. O puedes elegir experimentar el perdón que no cubre el dolor. De hecho, detiene el dolor de inmediato y puedes usarlo tantas veces como quieras sin consecuencias negativas. Quiero decir, realmente es una superdroga que hace maravillas. No necesitas un médico, no necesitas ir a una farmacia. Puedes darte esto a ti mismo tantas veces como regrese el dolor, hasta que finalmente se silencie y el perdón silenciará el dolor. ¿Qué piensas sobre la capacidad de los psicodélicos o medicamentos glucagon-like peptide 1? Dicen que el glucagon-like peptide 1 podría frenar adicciones. ¿Y los psicodélicos? Hay un poco de investigación reciente que muestra que eso puede reconectar nuestro cerebro. Tal vez se necesita una pequeña desintoxicación de venganza. ¿Qué opinas del potencial de ese tipo de medicamentos o intervenciones? Parece muy prometedor. Ahora no se ha estudiado, así que no puedo señalar ningún estudio donde los investigadores hayan... He dado motivo de agravio y deseo de venganza a alguien, y luego le dieron un glucagon-like peptide 1, o psicodélicos para ver el efecto. Pero creo que cuando hagan eso, vamos a ver beneficios reales. Porque parece que funciona en el mismo circuito de placer y antojo de la adicción, que es consistente sin importar cuál sea la sustancia o el comportamiento. Así que hay todas las razones para creer que ayudaría. Sé que en el libro tienes un sistema muy detallado de formas prácticas para poner a las personas a prueba, esencialmente en tu mente. Realmente no quiero repasar todo eso aquí en el programa porque es bastante detallado. Pero si la gente piensa, espera, pero no nos dijiste cómo perdonar a las personas o cómo superar esto, el libro lo explica de forma muy detallada y lo llama el sistema de no justicia. Y creo que eso probablemente es muy útil para las personas que guardan rencor o tal vez son adictas a la venganza. Algunos en la audiencia piensan, ese soy yo. Es bueno saber que no necesitas ser Jesús o Gandhi para perdonar a alguien por algo grave. Así es mucho más fácil que eso. Y lo que he creado, ya sabes, ambos somos abogados, así que probablemente apreciarías el método aquí. Se basa simplemente en un juicio, pero ya sabes, es un juicio simulado en el que puedes llevar a juicio a cualquier persona que te haya hecho daño o te haya lastimado en tu vida. En este juicio simulado tú haces todos los papeles. Eres la víctima, luego eres el acusado testificando, después eres el juez y el jurado que decide la culpabilidad o inocencia y dicta un castigo. Después te conviertes en el alcaide que aplica el castigo. Y finalmente, en el último paso, eres el juez de tu propia vida, decidiendo si te liberas y cómo te liberas de los errores del pasado. Y hemos estudiado esto en Yale y se ha demostrado que realmente reduce rápidamente los deseos de venganza y aumenta la benevolencia hacia la persona que te hizo daño. La razón por la que parece funcionar y por la que las personas han buscado juicios durante miles de años.
Muchos queremos un juicio, pero nunca lo tenemos, ¿verdad? Es muy costoso y pocas personas llegan a una sala de audiencias. Pero lo que realmente queremos cuando hemos experimentado un trauma es la oportunidad de ser escuchados y queremos que alguien rinda cuentas. Y el sistema fuera de la justicia te da esa oportunidad. Podrías pensar que solo está en tu cabeza, pero es mucho más que eso. Porque el dolor mismo y tus recuerdos de lo que te pasó también están solo en tu cabeza, no están aquí afuera en el mundo real. No necesitas una sala de audiencias de piedra, cemento, ladrillo y madera, llena de un juez y abogados que no eres tú, para ser escuchado y para responsabilizar a alguien y decidir si es culpable o inocente. Luego, cuando juegas el papel de guardián al administrar el castigo, básicamente te dan algo parecido a la metadona para un adicto a la venganza. Ahí tienes la experiencia de castigar realmente a la persona que te hizo daño, de manera segura en tu memoria, donde no te hará daño a ti ni a otras personas. Y luego, en el último paso, sientes que has pasado por el juicio. Y normalmente, la mayoría de las personas han pasado por un juicio, y probablemente tú también lo sepas. Jordan Harbinger. Ellos no lo han hecho. Al principio hay euforia si ganas, pero después llega la decepción y más dolor, y piensas, wow, pensé que me sentiría mucho mejor por mucho más tiempo. Después de todo este trabajo para llegar aquí, es muy decepcionante. Pero aquí, en el sistema de no justicia, tienes la oportunidad de preguntarte cómo te sentirías si decidieras perdonar en su lugar. Y es ahí donde obtienes este tipo de liberación eufórica de wow. Realmente podría alejarme de este momento y no volver a pensar en esto nunca más. Quiero eso, quiero perdonar porque me beneficia a mí. No beneficia al agresor que me lastimó. Me beneficia a mí como víctima. ¿Qué opinas de Elon Musk? Y tal vez una adicción a la venganza, hablas de eso brevemente. Hay ciertos paralelismos entre tu vida y la de él, excepto por ser multimillonario. Tristemente, esa no se copió. Sí, ojalá esa se hubiera manifestado, pero todavía hay esperanza, ¿no? Todavía me quedan algunos años de vida, tal vez lo logre. ¿Quién sabe cómo le irá a este libro? Podrías tener razón. Sí, Elon desafortunadamente parece acertar. Mira otra vez. Nunca lo he conocido, nunca he hablado con él. No sé qué pasa por su cabeza, pero lo que parece por su comportamiento exterior es que puede ser muy vengativo. Parece que lo disfruta. Obtiene mucho placer al tomar represalias contra personas que él cree que le han hecho daño. Y parece que le cuesta trabajo controlar eso de vez en cuando, porque a menudo lleva a consecuencias negativas mucho mayores para él y sus increíbles proyectos. Así que parece que él podría estar, ya sabes, encaminándose hacia ese lado compulsivo de buscar venganza en la ecuación, donde podría beneficiarse de algunos tipos de ayuda y estrategias para poder controlar eso mejor. No es que esté luchando por tener éxito de alguna manera real, pero diría que si no fuera tan vengativo como es, ni siquiera puedo imaginar lo mucho más exitoso que ya sería. Creíble. James Kimmel, muchas gracias. Muy revelador. Nunca había visto la venganza así ni pensé que hubiera ciencia detrás. Y aquí estamos. Sí, gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Realmente lo aprecio.